Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Bueno, estamos con la doctora Antonia Errázuriz, profesora de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Philosophy in Psychiatry, University of Cambridge. Dirige el estudio que vamos a contarles ahora junto a David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Doctora Errázuriz, desde la capital del reino, entiendo que estás tú. Muchas gracias por comunicarte con buena costumbre y por aceptar nuestra invitación a conversar. Muy buenos días. Muy buenos días. Pero lamento romper la ilusión, pero estoy en Santiago, no estoy en Reino Unido. No, porque esa es la capital del reino en la jerga de buena costumbre. ¿Ah? Es una Yo pensé que ironía. ¿Ah? yo había mencionado que estudié en Inglaterra, Claro, pensé claro. que te referías a Pudo eso. confundirse, exactamente. No hablamos de la capital del reino como Santiago, en fin, y todo eso, pero como estamos aquí en Concepción, oye, pero no nos vamos a angustiar por esto, ¿cierto, doctora? Vamos con el tema que nos convoca, y es este estudio que arroja una conclusión, de varias me imagino, y que dice que 1 de cada 10 chilenos señala estar recibiendo algún tipo de tratamiento de salud mental. Entonces, claro, a primera vista la cifra parece inquietante, porque estamos hablando del 10% de la población, ¿cierto? Sí. Pero la primera pregunta que a mí me surge desde la ignorancia es si esto es mucho o poco, digamos, estableciendo una realidad comparada. ¿Es mucho o poco que el 10% tenga un tratamiento de salud mental? Mira, es difícil interpretar este dato porque lo importante acá, lo relevante es que las personas que requieren de tratamiento, las personas que están con alguna condición de salud mental, que Ujú. se beneficien de atenciones, ¿cierto?, de prestaciones, esté recibiendo esa atención. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una indagación sobre más bien el historial de las personas, si a lo largo de la vida han consultado, si actualmente están en tratamiento, donde el 10% a uno le parece un poco alto, considerando que ahí hay mucha gente que está bajo los niveles clínicos, por así decirlo. Entonces, para poder responder adecuadamente a tu pregunta, yo necesitaría saber qué proporción representa eso entre quienes realmente, al ser evaluados por un psiquiatra, serían derivados por un profesional al servicio de salud. Porque entiende que yo y tú podemos tomar una hora al psiquiatra hoy día o al Ujú. psicólogo. Probablemente no hay tanta disponibilidad, Mm. pero lo importante no es la cobertura que hay para la población general, sino que para la población en necesidad, por así decirlo. Y bueno, pero de cualquier forma, esta cifra incluye a las personas que están en un tratamiento o en una terapia, es decir, Claro. con un médico o con un psicólogo, indistintamente. Es más amplio que eso. ¿Ya? Entendemos incluso cuando más adelante tú puedes revisar los datos, preguntamos, bueno, ¿quién cubre esta necesidad? ¿Con quién se atiende usted? Y la mitad de las personas señalan que ese tratamiento lo reciben con un psicólogo, Claro. un 20% con un psiquiatra, pero también hay otros profesionales de la salud que son muy relevantes, como los médicos generales, otros médicos. Hay que entender que las personas también comentan sobre su estado de salud mental al ginecólogo, en los controles del niño, con otros profesionales de la salud. E Las, incluso acá uno deja la pregunta abierta, porque hay personas que resuelven esto de manera como fuera del sistema de salud, por así decirlo, ¿cierto? claro, Pero y bueno, y sienten que... en los CEFAM también consultan o conversan mucho las personas con las asistentes sociales, por ejemplo, con las Por trabajadoras supuesto, asistentes sociales. Sí, sociales, sí. terapeutas ocupacionales, Ujú. enfermeras, matronas, o sea, hay un pool de profesionales que cubren esta necesidad. Principalmente son psicólogos, pero las Ujú. personas al estar respondiendo ese 10%, llevan a su cabeza todos estos ejemplos de profesionales con quien se encuentran en sus roles de madre, no sé, pues en los colegios, en el trabajo. Entonces, es más amplio que solamente psiquiatra y psicólogo. Estamos hablando con la doctora Antonia Errázuriz, profesora de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Católica en Santiago. Fíjate que, digamos, el titular claramente es llamativo. Así se tituló en varios medios nacionales, tuvo una amplia cobertura el resultado de este estudio que ustedes realizaron. Pero sin embargo, yo tengo la impresión de que tiende como a estigmatizar como algo negativo que uno pueda tener un problema de salud mental. Porque finalmente es algo equivalente a otro problema de salud o tiene una connotación negativa esto que uno tenga un problema de salud mental. En mi criterio no.
Yo he ido a psicólogo durante toda mi vida y me siento perfectamente normal, con capacidad de trabajar y de hacer mis cosas sin ningún problema, digamos. Entonces, yo creo que la forma de plantearlo, esto de 1 de cada 10 chilenos, puede tener una connotación negativa. No sé qué te parece a ti. Mira, yo creo que se ha avanzado un montón en ir desistematizando en el lenguaje que tú ves. Nosotros hablamos, por ejemplo, de problemas de salud mental, Ujú. o se habla de condiciones, ya no, o sea, hay un esfuerzo por llevar esto al plano de que siendo algo muy frecuente en la población, no sea algo como bizarro, que era lo que tradicionalmente se entendía, como ir al psiquiatra, uno estaba fuera de sus casillas, por así decirlo, y Mm, uno entiende que hoy día los problemas de salud mental afectan a gran parte de la población a lo largo de la vida, que es muy común y que las personas que consultamos, que hemos consultado a lo largo de la vida, podemos tener una dificultad en un plano particular, pero que eso no afecta al funcionamiento general, ¿cierto? Entonces, yo discrepo un poco contigo de que esto es estigmatizador, en el sentido de que si tú también le restas todo tipo de carga, en el sentido de que esto es algo que no requiere ninguna atención, también para qué existirían los servicios de salud, para qué estarían formando profesionales para de esto. más, Yo sí. creo que sí, el que sea es un problema en la medida en que las personas lo perciben como algo que está obstruyendo un área de su persona en términos de desarrollo y dificultando algún área de uno mismo, las relaciones, el trabajo. Entonces yo creo que corresponde y yo creo que sirve para el fin de formar una disciplina y formar especialistas, hablar de que efectivamente para las personas es un problema. Por algo piden hora, por algo hay listas de espera, por algo la gente paga por el servicio, por algo uno ve que existe una farmacéutica asociada. Entonces, efectivamente, también por algo uno ve resultados. Sí. O sea, uno ve que las personas normalmente, y eso también lo mostramos en el estudio, tienen una apreciación muy positiva de los tratamientos que está recibiendo en el país. En general, la gente nosotros lo que hacemos es preguntar, pedirle evaluar cómo estaba en ese minuto antes de consultar y cómo está a estas alturas, y en general el cambio es en la dirección positiva, favorable. Ujú. Oye, la otra pregunta que me surge ¿está en condiciones el sistema en general de absorber o, bueno, estamos tan metidos con esta de la nomenclatura economicista que uno no puede evitar decirlo, de satisfacer la demanda por salud mental? Es decir, No, y eso no es un problema chileno, eso es un problema global. ya, Es un problema global que los sistemas de salud están bien colapsados en este sentido porque la salud mental siempre ha sido muy desplazada y se ha priorizado la salud física y es completamente sí. entendible. Además, cuando había menos información disponible, menos conocimiento, se entendía que era un área muy alejada de la salud física, pero hoy sabemos que la salud física y la salud mental van en carriles bien coordinados. Es Ujú. decir, las personas con problemas de salud mental padecen de peor salud física y las personas con problemas de salud física también, entre ellos hay una prevalencia mayor de problemas como síntomas de depresión, de ansiedad. Por lo tanto, si uno resuelve o invierte adecuadamente en la salud mental, también está invirtiendo en salud física. Claro, la salud mental privada es muy cara, doctora. En este minuto, digamos, las ISAPRE que están en una crisis, todo el mundo lo sabe, pero antes de la crisis era igual, tiene un porcentaje muy pequeño destinado a, ¿cómo se llama?, el subsidio ¿cómo se llama?, de las consultas de psiquiatría. Los psicólogos, prácticamente cero en las ISAPRE. El sistema de salud tiene atención gratuita, digamos, pero está siempre este cuerpo intermedio de personas que les cuesta muy caro, digamos, acceder a un profesional de la salud mental. Una consulta en Sí, un pero psicólogo vale 50.000 pesos, en fin, es ¿no? Y hay carísimo. escasez de horas, Sí, o claro. sea, es muy amplio el problema. Yo creo que hay baja inversión, eso es algo tradicional también, no es un problema de Chile, pero Chile debería aumentar su gasto en salud mental, como parte de qué porcentaje, todo su gasto en salud tiene que incrementarlo, creo que es del orden del 2%, eso es muy bajo. Ujú. Hay un problema de financiamiento, pero también no solamente esto meterle, inyectarle recursos, el tema es inyectarle recursos que lleguen a la gente como Mm, todo gasto en el Estado, ¿cierto? Entonces, tener un plan y una estrategia bien definida, a qué vamos a cubrir, a quién vamos a formar, eso por una parte, hay un tema de financiamiento evidente. Pero también hay un tema de sobreespecialización, o sea, la gente quiere una hora con un psiquiatra, cuando los psiquiatras son muy escasos, son muy caros de formar, la distribución a lo largo del territorio chileno no es pareja, entonces tal vez la solución va por la opción que han tomado países con escasez de especialistas, que es de entregar competencias mm, eh,
a profesionales de la salud, otros que los psiquiatras, como médicos familiares, como médicos generales, como psicólogos, como tú mencionabas, los trabajadores sociales, los profesores, que cumplen un rol gigante, que tienen muy poca formación normalmente en salud mental, en las organizaciones. Entonces, derivar y transferir esas competencias no van a ser competencias de un psiquiatra propiamente, ¿cierto? Porque eso toma mucho tiempo y mucha preparación, pero ciertas habilidades para contener por lo menos el grueso de las dificultades que muchas veces no requieren llegar a un psiquiatra. Eso en alguna medida, doctora Antonia Errázuriz, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile, ocurre en la atención primaria, los CEFAM, Sí, eso por supuesto. se ha producido de manera natural, digamos. Yo creo que y evidentemente en algunas comunas donde se ha desarrollado el concepto de salud familiar, que no es en todas, digamos. Sí, Eso, tal cual. digamos, Es muy se está positivo y haciendo ahí los ya. psiquiatras lo que hacen es, como una especie de consultoría y asesoría, y supervisan, y eso está muy adecuado, pero se requiere mayor capacitación, sobre todo para la gente que va ingresando. Uno ve que los centros de salud mental familiar contratan muchos psicólogos jóvenes, por ejemplo, que sienten que no tienen las competencias adecuadas para lidiar porque vienen de un mundo académico, ¿cierto? Pero yo creo que eso hay que no triplicarlo, multiplicarlo por 10, ¿cierto? Que la injerencia de los psiquiatras, que son tan escasos, vuelvo a decir, que cuestan, no sé, 4 años de formar, hay pocas becas, y que invertir en eso es va a ser si que se invierte incluso, va a ser un resultado a 10 años plazo, 20 años plazo, es absurdo. Lo que hay que hacer es justamente que esas personas con ese conocimiento estén en contacto directo con los centros de atención que mencionas tú, de una manera de supervisión, y que a quienes trabajan ahí estén más preparados. Doctora, yo tengo dos preguntas, una mía y otra de una auditora. La mía es bastante general y es cómo sabe uno, a propósito de los resultados de este estudio que ustedes han realizado, que nosotros, digamos, revisamos de manera muy sumaria porque tiene algunas conclusiones que seguramente son más profundas, pero ¿cómo uno puede identificar que tiene un problema de salud mental? Esa es la pregunta mía, digamos. Y lo segundo es una auditora, María Soledad, que dice, ¿cómo se mitigan los problemas de salud mental donde los usuarios, ella tiene una opinión parece distinta a la que estamos hablando, sobre todo de los CESFAM, no son atendidos por un solo profesional, ya que estos son trasladados a otros centros y el paciente queda como en el aire, más aún cuando el tratamiento de terapias es enfocado de forma distinta, dice nuestra auditora. Y con eso ya estaríamos cerrando la conversación, estimada doctora. Muy buenas preguntas, las agradezco las dos porque yo creo que son para un buen cierre. Con respecto a un problema, es cuando algo está dificultando, si tú te sientes constantemente agobiado, pero eso para ti no representa ninguna dificultad y no está impactando tu vida familiar, o si tú tienes problemas de sueño, duermes pocas horas, tratas de dormir, pero eso no está interfiriendo en tu manera de relacionarte, en tu trabajo, ni tú lo percibes como algo negativo, porque por supuesto que no es un problema, ¿cierto? Tiene que ser algo que para ti, que representa un cambio con respecto a cómo tú experimentabas esa dimensión de tu persona, desde la concentración, a la atención, a la pérdida de sueño, a sentirte desganado. Si es que eso para ti no genera ninguna dificultad y lo tomas como parte del proceso vital, yo creo que no es un problema, efectivamente, y no te va a llevar a consultar. Probablemente lo que aquí ocurre es que no son síntomas aislados, es un conjunto de síntomas que toma una forma y que está llevando a ciertas repercusiones en la vida familiar, personal o laboral. Claro. Eso por un lado. Sí. Y volviendo a la pregunta de la auditora, es fundamental eso, porque aquí no solamente son recursos en términos de ya financiemos más, no sé, edificios. Aquí hay un tema de gestión muy fuerte, de articulación con el sistema que tenemos en Chile, que es un sistema escalonado, donde está la atención primaria, que busca resolver la mayoría de los problemas, pero de una manera, de problemas que no son de alta complejidad, y la persona va avanzando hacia un nivel de atención secundaria o terciaria, y efectivamente yo creo que en ese pasaje, en esa navegación, se pierde mucha gente, hay un caos en el sentido de lo que describe ella, que uno parte trabajando con una persona, termina siendo atendido por otra persona que tiene un enfoque terapéutico completamente distinto. Entonces,
es muy importante incorporar, y lo agradezco, en que en esta discusión sobre los recursos, la formación, la problemática, como dices tú, también hay un tema de articulación y de gestión, donde este problema lo enfrentan las organizaciones y tiene que ver con la experiencia del cliente, por así decirlo, que está muy bien desarrollado por la industria. Entonces, ¿por qué no incorporar prácticas de la industria sobre cómo las personas son atendidas en el registro civil, por ejemplo, y llevarlo a cómo una persona navega por el sistema de salud adecuadamente? Hoy queremos agradecer mucho el tiempo que has destinado a Buena Costumbre, Antonia Errázuriz, profesora de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a propósito de este estudio que hicieron junto a el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, que arroja como principal conclusión que 1 de cada 10 chilenos dice estar recibiendo algún tratamiento de salud mental. Gracias por tu tiempo, doctora, y en cualquier minuto te volvemos a molestar desde Concepción hacia la capital del reino, aquí en Buena Costumbre. ¿Ah? Muchas gracias, un gusto. Igualmente, muchas gracias. ¿Ah? 8 de la mañana con 1 minuto, seguimos en Buena Costumbre esta de hablar de nuestros temas.